El mundo está lleno de historias sin final, de preguntas sin respuesta y de vacíos que nunca se llenan. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de los casos más desconcertantes de la historia moderna. Historias de personas que un día simplemente desaparecieron, dejando atrás un rastro de confusión y un eco de preguntas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Qué les pasó? ¿A dónde fueron? Prepárense para explorar los misterios que rodean a estas vidas interrumpidas. Comenzamos nuestro viaje en 1937 con una de las pioneras de la aviación más famosas del mundo, Amelia Earhart, junto a su navegante, Fred Noonan. Amelia emprendió la hazaña de dar la vuelta al mundo en un avión bimotor. Estaban en la recta final de su épico viaje, sobrevolando el vasto Océano Pacífico, cuando su comunicación por radio se volvió intermitente y finalmente se silenció por completo. Simplemente se desvanecieron. La búsqueda que siguió fue una de las más grandes y costosas de la historia naval estadounidense. Barcos y aviones peinaron miles de kilómetros cuadrados de océano, pero no encontraron ni rastro de Amelia, Fred o su avión. Se quedaron sin combustible y se estrellaron en el mar. Lograron aterrizar en una isla desierta y remota. A lo largo de los años han surgido innumerables teorías. Algunos creen que fueron capturados por los japoneses, otros que vivieron el resto de sus días como náufragos. Se han encontrado fragmentos de huesos y objetos en la isla de Nikumaroro que algunos investigadores asocian con ellos, pero ninguna prueba ha sido concluyente. El misterio de Amelia Earhart sigue siendo una herida abierta en la historia de la aviación, un símbolo de valentía y un recordatorio de lo implacable que puede ser el mundo. Ahora, viajemos a 1971, a una noche lluviosa en el noroeste del Pacífico. Un hombre, que se identificó como Dan Cooper, abordó un vuelo de Portland a Seattle. Era un hombre tranquilo, de unos 40 años, vestido con un traje de negocios. Poco después del despegue, le entregó una nota a una azafata. La nota decía que tenía una bomba en su maletín. Exigió $200,000 y 4 paracaídas. Una vez que el avión aterrizó en Seattle, sus demandas fueron cumplidas. Liberó a los pasajeros a cambio del dinero y los paracaídas, y ordenó a la tripulación que despegara de nuevo, esta vez con rumbo a la Ciudad de México. En algún lugar entre Seattle y Reno, en medio de una tormenta, Don B. Cooper hizo algo increíble. Saltó del avión con el dinero. Se lanzó a la noche oscura y desapareció para siempre. El FBI inició una de las investigaciones más largas y exhaustivas de su historia, pero nunca encontraron a Cooper. Años más tarde, un niño encontró parte del dinero del rescate a orillas de un río, pero eso solo añadió más preguntas. ¿Sobrevivió Cooper al salto o murió en el agreste terreno? Su audacia y su misteriosa desaparición lo convirtieron en una leyenda, un antihéroe popular cuyo destino final sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver en Estados Unidos. Nuestro siguiente caso nos lleva a Australia, a la tranquila playa de Somerton en Adelaida, en 1948. Un hombre impecablemente vestido fue encontrado muerto, recostado contra un malecón. No tenía identificación, y todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas. La autopsia no pudo determinar la causa de la muerte, aunque se sospechaba de un veneno indetectable. El misterio se profundizó cuando encontraron un pequeño trozo de papel enrollado en un bolsillo oculto de sus pantalones. En él estaba impresa la frase Tamam Shud, que en persa significa terminado o finalizado. Esta frase fue arrancada de una rara edición de un libro de poemas llamado El Rubaiyat de Omar Khayyam. La policía hizo un llamado a nivel nacional, y un hombre se presentó con el libro del que se había arrancado la página. Dentro del libro encontraron lo que parecía ser un código o un cifrado indescifrable. A pesar de décadas de investigación por parte de criptógrafos y detectives, nadie ha podido descifrar el código ni identificar al hombre de Somerton. ¿Era un espía de la Guerra Fría? ¿Un amante despechado? Su identidad y la razón de su muerte siguen ocultas en el velo del tiempo, un acertijo poético y macabro. Avancemos hasta 1962, a la infame isla de Alcatraz, la prisión de máxima seguridad de la que se decía que era imposible escapar. Pero 3 hombres decidieron desafiar esa afirmación: Anne Frank Maurice y los hermanos John y Clarence Anglin. Eran criminales curtidos, pero también ingeniosos. Durante meses
Usaron cucharas afiladas y un taladro improvisado para cavar a través de las paredes de hormigón de sus celdas que daban a un corredor de servicio para engañar a los guardias durante los recuentos nocturnos. Crearon cabezas falsas increíblemente realistas con jabón, papel higiénico y pelo real del suelo de la barbería. Una noche de junio, se deslizaron por los agujeros, subieron al techo y descendieron hasta la orilla. Allí, inflaron una balsa hecha con más de 50 impermeables robados y se lanzaron a las gélidas y turbulentas aguas de la bahía de San Francisco. Nunca más se supo de ellos. El FBI concluyó que se ahogaron, pero nunca se encontraron sus cuerpos. A lo largo de los años, han surgido supuestas postales y fotografías enviadas por los hermanos Anglen desde Sudamérica, alimentando la leyenda de que lograron la fuga perfecta. La historia de la fuga de Alcatraz nos fascina porque representa la lucha por la libertad contra todo pronóstico. ¿Fueron devorados por la bahía o disfrutaron de una vida libre bajo nuevas identidades? La pregunta sigue flotando en la niebla de San Francisco. Nos trasladamos ahora al sudeste asiático, a las tierras altas de Cameron, en Malasia, en 1967. Jim Thompson era un empresario estadounidense conocido como el rey de la seda tailandesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, revivió la industria de la seda en Tailandia y se convirtió en una figura muy influyente y adinerada. Durante unas vacaciones de Pascua, Thompson salió a dar un paseo por la tarde desde el bungalow donde se alojaba. No llevaba nada consigo. Simplemente caminó hacia la selva y nunca regresó. Se organizó una de las búsquedas más grandes en la historia de Malasia. Cientos de policías, soldados, expertos en la selva y voluntarios peinaron la densa jungla durante días, pero no encontraron ni el más mínimo rastro. Las teorías son tan variadas como extrañas. ¿Se perdió y fue víctima de la selva? ¿Fue secuestrado por motivos de negocios? ¿O, como algunos sugieren, su pasado como agente de inteligencia durante la guerra volvió para atormentarlo? La desaparición de Jim Thompson es un laberinto de intriga política, espionaje y misterio personal. Un vacío inexplicable en medio de un paraíso tropical. Regresamos a Estados Unidos, a Springfield, Missouri, en 1992, con un caso que heló la sangre de toda una comunidad: el trío de Springfield. La noche de la graduación de la secundaria, Stacy McCall y Susie Streeter celebraban con amigos. Más tarde decidieron ir a casa de Susie, donde se encontraba su madre, Cheryl Levitt. A la mañana siguiente, una amiga fue a recogerlas, pero no había nadie. La puerta estaba sin cerrojo, y dentro de la casa todo parecía indicar una interrupción abrupta. Los bolsos de las tres mujeres, sus llaves y sus coches estaban allí. El perro estaba agitado. El televisor había quedado encendido. Pero de Cheryl, Susie y Stacy no había ni rastro. La policía no encontró signos de lucha, pero la escena era inquietante. ¿Quién se las llevó y por qué? Se investigaron varias pistas, incluyendo a exnovios y conocidos sospechosos, pero ninguna llevó a una resolución. El caso se convirtió en un fantasma que acecha la ciudad, un recordatorio de que el peligro puede aparecer donde menos te lo esperas, incluso en la seguridad de tu propio hogar. 3 vidas se evaporaron en una noche, dejando atrás solo preguntas y un dolor que perdura. Finalmente, viajamos a 2014, al vuelo 370 de Malaysia Airlines. Un Boeing 777 despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín, con 239 personas a bordo, menos de una hora después del despegue, mientras sobrevolaba el mar de China Meridional. El transpondedor del avión fue apagado y desapareció de los radares civiles. Sin embargo, los radares militares lo siguieron durante otra hora, desviándose drásticamente de su ruta de vuelo. Después, silencio total. La búsqueda que siguió fue la más compleja y costosa de la historia de la aviación. Decenas de países colaboraron, peinando millones de kilómetros cuadrados del Océano Índico. Se encontraron algunos restos del avión en las costas de África años después, confirmando que se había estrellado, pero la mayor parte del avión, y lo que es más importante, las personas a bordo, nunca fueron encontrados. ¿Qué ocurrió en esa cabina? ¿Fue un acto deliberado del piloto? ¿Un secuestro? ¿Una falla mecánica catastrófica? La falta de respuestas ha dado lugar a un sinfín de teorías. La desaparición del MH370E,
es el Mayo, el misterio de la aviación moderna, una tragedia a escala global que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, incluso con la tecnología más avanzada. Estas historias, desde la audaz Amelia Earhart hasta las víctimas anónimas del MH370, comparten un hilo común en la incertidumbre. Son un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, el mundo todavía guarda secretos insondables. Las vidas de estas personas quedaron suspendidas en el tiempo, convertidas en leyendas y advertencia. Para las familias y amigos que dejaron atrás, el dolor se agrava por la falta de un cierre. Siguen esperando respuestas que quizás nunca lleguen. Estas desapariciones nos obligan a confrontar los límites de nuestro conocimiento y la fragilidad de la existencia. Gracias por acompañarme en este viaje a través de algunos de los misterios más grandes y sin resolver. Si te fascinan estas historias y quieres explorar más enigmas del mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Qué caso te ha impactado más? Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.